pies, tantos pensamientos te ahogan, no pierdas la calma. Sé que todo va a estar bien, encontraremos nuestro camino, nuestro destino. Sé que te duelen los pies, tantos pensamientos te ahogan, no pierdas la calma. Maes, bienvenidos, estamos en el segundo episodio de la segunda parte de las 1500 partes. De las 1500 partes de la teología de la prosperidad. Brindemos por eso, man. Brindemos con champán. Así brindan los apóstoles. Sigan enviando. No dejen de enviar. Sí. Está bueno ese té de arándanos. ¿Sabe glorioso? Más que sed, man, qué carrera. Ok, Maes, yo quería desarrollar un toque. Primera Timoteo. Usted puede buscar Primera Timoteo, Ronita, porque veo que el hombre tiene algo preparado para tirar falla. Primera Timoteo 6, del 3 al 5, ¿no? Es que, vamos a ver, hemos recibido muchos mensajes de por qué le tiramos a la misma gente nuestra, ¿ok? Y me parece extraordinaria oportunidad explicar, porque parece que la gente se llena de sentimientos, y después ese es el problema, que la gente cree que por sentimientos se maneja el mundo. Que lo que yo creo que es bueno, entonces así es como debería ser todo el mundo. Y es que no, una cosa es lo que Dios piensa y otra cosa es lo que los sentimientos le hace 1 Timoteo, ¿no? Ok, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y deprivados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, man. Apártense de mí, man. De los tales. en el último versículo, dice que hacen ganancias. Hacen ganancias, ¿verdad? Y ahí es donde está el tema. Porque, o sea, yo entiendo que todos estamos en alguna situación siempre en la que el dinero siempre es un problema, ¿verdad? Hay gente que lo maneja de una forma, hay gente que lo piensa de otra, hay gente que se enfoca de una forma. Es que el dinero no debería ser problema. Es más, Jesús dijo que el dinero no es el problema, es el corazón del hombre, ¿verdad? Es que el dinero no es problema, o sea, el asunto es que empezamos a confundir papas con chayotes, porque cuando se empieza a recibir mucho dinero, cuando se empieza a endiosar a ciertas personas, se empiezan a caer en ¿cómo se puede decir? En mentiras, ¿verdad? Para seguir manteniendo un estatus de una congregación, el estatus del nombre de un pastor, el estatus de un proyecto que se esté haciendo, ¿verdad? Entonces estamos desviando nuestra mirada de Jesús y estamos viéndola hacia los hombres, literalmente, porque no estamos yendo a la iglesia por qué es lo que Jesús quiere hablarme. Vamos a ver qué es lo que el pastor nuevo me va a decir, qué es lo que va a traer, cuál proyecto nuevo vamos a empezar. Entonces hay que ver no la forma, sino el fondo de todo este tema. Aquí, digamos, en 1 Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo, porque Timoteo es un ministro, ¿verdad? Timoteo le está hablando a un ministro. Nosotros somos ministros, cualquier miembro de cualquier iglesia es un ministro. No somos pastores, somos ministros. ¿Por qué? Porque nosotros ministramos a los demás. Nosotros nos preparamos, el que va a la iglesia se va y se prepara porque el pastor le prepara con armas, con herramientas para que usted salga a hablar con los demás.
ese es el comportamiento de cualquier cristiano. O sea, le está hablando a Timoteo, que es un Timothy, ¿verdad? Que es el pequeñito, es el discípulo de Pablo. Entonces, le dice, si alguien te enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, ¿verdad? Que se ciñe, que se meta. Es un obstinado que nada entiende. Entonces, esta versión dice obstinado, que es la nueva versión internacional, pero la Reina Valera dice necio. Majadero. Dice necio. Majadero, sí. Es un necio. Y necio, de alguna forma, es necio. No quiere decir que alguien no sea hijo de Dios. O sea, hay necios que son hijos de Dios. Mae, de hecho que Ricardo Salazar en ese video que sacó Canal 7 en el 2009 fue, por cierto. 2009. En 2009. El mae dijo, si hay pastores y ministros que persisten en enseñar este tipo de cosas, Y él se basó aquí. mae, eso me pareció, esa palabra hace la diferencia, porque usted puede caer en un error, pero persistir en esa vara ya es otros 100 pesos, ¿verdad? Que es lo que termina este verso, Ujú. que dice que ya vamos para allá. Entonces dice que es necio, ¿verdad? Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias. Entonces, todo esto generaba mucho, ¿verdad? Desde 2009 o sea, ese fue Gravy Moya el que lo hizo, pero hay cosas anteriores que se han hablado muchísimo antes, ¿verdad? Y hay gente que sigue discutiendo ese punto, pero el punto es que nosotros lo que queremos acá es que la gente que cree en la teología de la prosperidad realmente frene. O sea, realmente estamos dando un punto de vista que nadie más lo ha dado. O sea, Gravy Moya no es cristiano. No, de hecho no, man. Gravy Moya no es cristiano. O sea, nadie que yo sepa, bueno, ha habido pastores, que yo conozco pastores que desde sus púlpitos han hablado sobre esto. Bueno, y uno que tira duro en YouTube es ahorita no me acuerdo de ese pastor, man, que es mexicano, Armando Aldusi. Aldusi. Ajá. Aldusi tiró duro, Canal 23, después lo llamaron. Pero Lo llamaron. sí, después, ahorita está, de hecho un día se lo vi, que estaba ahí en Canal 23 en enlace. Dice, entonces, insultos, suspicacias, altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Entonces, mae, una cosa es un pastor o un líder espiritual que tenga un negocio y que se haya hecho rico por su negocio, y otra cosa es un pastor que se haya hecho rico por el pueblo. Mae, eso yo no lo consigo. Ese es el punto. O sea, esto es lo que aquí no estamos criticando la riqueza. Porque, si usted es próspero, mae, Buena vara. qué bien. Sí. Pero el problema es que usted se haga rico con la gente. Ese es el problema. Engañándolos. Ahí varo yo, y muchachos, yo quiero también pensar, o más bien acotar el hecho de que por qué estas personas siguen en la cima. Y es que hay personas y la gente que todavía los mantiene ahí. Entonces ahí es donde yo digo, qué duro, ¿verdad? Qué duro pensar en ese montón de gente que tal vez están poniendo su fe en ese hombre carnal, que lo que busca es dinero. ¿Me va a entender? No sé si... Sí. Es que Eso es la religión. Es que usan la religión. Bueno, sentimentalismo o esa que emocionalidad. La culpa de la religión. Es que lo que hablábamos ahorita antes de empezar, ma, que ma, las iglesias prácticamente en esas comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, ma, hablemos de la iglesia de Joel Osteen, ma, o sea, son prácticamente club socialité, ma, que prácticamente lo que hablan es ma, básicamente sobre lo que es motivación, ma, automotivación, ma, despierta el campeón que hay en ti, mae, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y el problema es que engañan a las personas haciéndoles creer que, mae, con ese cuento de que, mae, vos tenés las semillas, sembrás, multiplicás plata, y ahí es donde todo se convierte en un círculo vicioso, mae, un círculo de avaricia. Yo quería hacer una pequeña acotación, nada más. Uh-huh. En segunda de Pedro, dice algo muy importante sobre esto. Pedro ya lo había advertido muchísimos
tiempo antes, ¿verdad? De que a nosotros, digamos, en estos tiempos nos iban a pasar este tipo de situaciones. Que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, mae, no, para mí queda claro, mae. O sea, digámosle, si usted, televidente, oyente, usted que está ahí del otro lado, está en una comunidad donde solamente se habla de dinero, de estatus, de automotivación, donde no hay una conciencia para usted poder cambiar, mejorar como persona, pero no en el aspecto social, sino en el aspecto espiritual, que usted tenga una relación orgánica con Dios, salga corriendo de ahí. Madre, van de esa iglesia al carajo. Sí, pero es que también hay gente que eso es lo que le gusta. Cambian el Club de Leones por irse a meter a esa iglesia. Sí, el Club Rotario. Es un mensaje dulcito. ¿A quién no le gusta que le digan, tú puedes, eres un campeón, sos un dios? O sea, ¿verdad? En algunos, ¿verdad? Sí. Sos fuera de este mundo. O sea, ¿a quién no le gustaría eso, verdad? Pero la pregunta es, ¿esa es la verdad, lo que trajo Cristo? No, y es importante separar, y eso lo quiero aclarar para que no se malinterprete a todos los televidentes, youtubers, viewers, haters y toda esa prole, y a todos, que existe una manera sana en que una iglesia, una comunidad de fe, una congregación puede subsistir, y para eso se llama la eclesiología. Esa es la manera correcta en la que una... Eclesiología. Vamos a poner aquí qué es. Sí, ¿qué es? ¿Qué es eclesiología? Eclesiología, ahí. Entonces, ibas a hacer un aporte, ¿verdad? Sí, he estado, pues, es un tema que... Planeando. Claro, es un tema que me ha estado dando vueltas, y lo hablo con ustedes, honestamente. Y estaba hablando justo lo que dice el dinero. En el dólar aparece como In God We Trust, en Dios confiamos. Y en Latinoamérica también estaba leyendo que vino, más bien en Estados Unidos nació esa, creo que lo hablábamos en el episodio anterior, que en Estados Unidos fue donde surgió, digamos, esa teología, esa idea, ese amor, digamos, no sé, esa corriente. Sí, exactamente, pero es un amor a tener plata, a tener cosas. ¿Me explico? Mae, yo creo que no es eso. Yo creo que es más fácil dar harina que sacrificarse todos los días, orar, leer la Biblia, que alguien más lo haga por mí, tome el feed, dejar de pecar. La comisión. Es más fácil, mae, creer en esa porquería que poner de su parte. Es más fácil, mae. Es muchísimo más fácil, mae. Decir, mae, que yo era el pastor, que aquí está la harina, que la sanidad, mae, mejor compro las varas y tengo a cambio beneficios también. Cobertura. Mae. Y yo creo que eso es lo que pasa. O sea, eso es lo que está pasando. Sí. Y tampoco es que nosotros somos santos, porque por eso somos cristianos malos, porque nosotros también hemos caído de alguna forma en eso, en algún momento. Que es Dios, que yo te entrego esto y negociamos. Que tampoco está mal, porque también hay muchos ejemplos en la Biblia de que he negociado con Dios. O sea, hay mucha gente que ha negociado con Dios. Y Dios, ok, está bien, yo le doy, está bien, pero y negociamos, y Dios lo hace. Y Dios también nos dice, mientras yo vuelva, negocien. También lo dijo. Entonces, hay un tema realmente, y todos nos equivocamos. Yo me he equivocado, man. Yo me he equivocado en negocios.
he perdido plata. Claro. Y tengo que ser responsable de los dineros que yo he tenido responsabilidad. Y estoy tratando de que Dios, mae, en algún momento me abre las puertas para poder resolver esas cosas. ¿Me explico? Yo lo he hecho y lo admito. El problema está en agarrar la Biblia y decirle, mae, hey, mae, Jehová dice que sueltes billete. Ese es el problema. Para yo ponérselo en Ese es el problema. Ahora, man, Jehová dice que me suelte esa finca. se me viene a la mente David cuando pidió plata para construir el templo, por ejemplo. Que uno podrían decir, pero es que David pidió que trajeran el oro y que trajeran los mejores materiales para construir la casa de Dios, que muchas de las predicaciones de toda esta gente va por ese lado, no, es que la casa, tiene que traer las cosas a la casa de Dios. Exacto. Y todo eso, pero hay una manipulación definitivamente. Vean, en Tesalonicenses 2, capítulo 3, 11, dice, nos hemos enterado de que ustedes hay algunos que andan de vagos. Mae, De vagos. David, el ejemplo que vos estás usando de David era un mae empunchado. Sí, sí, papi. claro. Era un mae que más bien se sintió mal porque Dios no le dio la construcción. No, se la dio Salomón. Se la dio su hijo. Sí. Y el mae se huevó todo. El mae quería echarse esa bronca. Bueno, usted sabe lo que es construir, ¿verdad? Entonces, es una bronca. Y el mae quería echarse esa bronca porque él no era un vago, mae. ¿Me explico? Y después dice, sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. Bueno, ahí están hablándole a alguien. Ahí están hablándole a alguien. Dice, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos. O sea, le ordenamos y exhortamos. O sea, podemos hacerlo. Y dice después, en el Señor Jesucristo, que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse su vida, para ganarse la vida. Exacto. O sea, póngase a bretear, papi, deja hacerse el sacerdote, el no sé, mae. Es que ¿sabes de dónde viene eso? O sea, esto es como una manera contemporánea de lo que eran las indulgencias en el tiempo de Martín Lutero. Correcto. Madre, si a Lutero algo que lo molestó bastante fue eso, man. Mae, Lutero es nuestro ejemplo a seguir. Sí. Man, Lutero por eso agarró a patadas toda esa vara, Mae, man. se echó la bronca. Se agarró a patadas, Sí, ¿sabes? man. Se echó la bronca. Y ve lo que dice aquí, ve lo que sigue. Dice, que se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Eso nos lo están diciendo a nosotros. Y a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. ustedes, Estamos también. haciendo el bien. Y dice, si alguno no obedece las instrucciones que le damos en esta carta, ¿verdad? Denúncielo públicamente en YouTube. Denúncielo públicamente y no se relacionen con él. Qué fuerte. Y no se relacionen con él. O sea, papi, Aparte, no se relacionen con él. Para que se avergüence. Para que se Más bien avergüence. no man. necesita, mae, esa dosis de Realidad. de realidad, mae. Ahora bien, sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Mis hermanos. Para eso estamos. No, yo creo que hemos. O sea, no hemos faltado el respeto, ¿verdad? A ningún. No, es que no se está... Ni a don Ronnie, ni a don Cash, ni a don Kenneth Copeland, ni a don Benny Hinn. O sea, Es que no se... Mae, es que a mí, sinceramente, yo, con perdón de todos ustedes, pero a mí, esas personas, no las consideraría nunca amigas mías. Es que Me no... van a perdonar, o Ni sea, por un Lamborghini. ni por un Lamborghini, ni por el viaje en el jet privado, ni eso, o sea, Es que no se está atacando a la persona, o sea, no se está haciendo una hominem en contra de ellos, man, sino contra lo que ellos están, en este caso sí, predicando o como tienen de doctrina. sí, man. porque Pablo aquí está hablando de los colosenses, ¿verdad? Sí. Pablo aquí está Sí. dando instrucciones. Y es Pablo. Sí, sí. Pablo viene de una bronca donde era terrorista, literalmente. Básicamente, sí. O sea, el man era un asesino.
Sí. El mae era un cristiano malo. Cristiano malo, mae. Y el mae se convirtió y comenzó a hacer el bien. Y también lo señalaron. Lo señalaron por decir las cosas a ellos. Ma, es que siempre va a pasar, ma. Es que volvemos a lo mismo. Muchas iglesias, ma, muchas congregaciones tienen un status quo. Y en ese status quo se quedan, ma. En que, digámosle, lo que dice el pastor, es lo que dice el ungido, es lo que dice el apóstol, ma. Entonces, muchas de esas congregaciones y comunidades pierden el sentido de la crítica, ma. O sea, no recuerdo si eran los efesios o los colosenses los que examinaban todo para ver si estaba tal cual lo decían las escrituras, madre. Ma, perdón, ahora que vos hablas de eso, es que se está centrando, me parece a mí, me corrí, se está centrando en un esquema empresarial. Ahora todo es sociedad anónima, sin responsabilidad limitada, ma, y, de capital variable. Exactamente. Oye, es una inversiones en la bolsa. Y gerencia. Ajá, exacto, con sus diferentes jefes de alabanza y presénteme los números. Y sus parámetros son meramente macroeconómicos, se pierde eso de casa en casa, se pierde eso de los grupos pequeños, se pierde eso de... Como lo hacía la iglesia primitiva. Sí. O sea, no está mal que se ordene y que sea algo ordenado y que esté en regla. Ajá. No está mal, pero el punto es que se vuelve una estructura feudalista de pequeños reinos en diferentes lugares. Entonces ese es el reino de tal, ese es el reino, yo pertenezco a Cash, mae, yo soy de Palau, porque mae, un concierto, a mí me da risa eso porque estuvimos en el concierto de Palau y mae, yo no vi la palabra Jesús en ninguna publicidad. Todo era Palau, mae, un Palau gigante. La única cruz que vi fue cuando cantó Redimidos, en un video del mae, o que decía Jesús. Y ya. Mae. ¿En serio? Eso es otro día, eso es otro tema, pero Sí, mae, mae. eso es otro tema. Pero todo era... Sintonícenos la próxima semana para empezar a tirar hate. Mae, entonces pero vea qué interesante, Corintios 5, del 9 al 11, dice... Ya le estoy agarrando el gusto a esta vara, man. Dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por carta, Pablo a los Corintios, ¿verdad? Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo. Al revés a lo que se hace en la iglesia. Entonces, como soy cristiano, no me junto con la gente del mundo. No. ¿Verdad? Entonces, como soy cristiano, como soy creyente, como soy salvo, entonces no me acerco a la gente del mundo y a la gente de la iglesia sí. Y la gente de la iglesia puede hacer lo que le dé la gana y sigo con ellos dándoles pelota. Porque me hacen sentir parte de algo. Pero con la gente del mundo, aquí dice Pablo al revés, dice, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo. Aquí, por favor. Ahí. Aquí, Ahí. del mundo. Y dice, ni a los avaros, estafadores o idólatras. ¿Ok? Dice, o sea, no nos alejemos ni a los avaros, ni a los estafadores, ni a los idólatras. En tal caso, tendrán ustedes que salirse de este mundo. O sea, no podemos salirnos de este mundo. No podemos vivir en una burbuja, madre. Vivimos con ellos y esto es para ellos. O sea, aquí estamos hablando para ellos. Entonces, dice, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano, o sea, que llamándose cristiano, sea inmoral o avaro o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Aquí ya nosotros ya nos están diciendo borrachos, ¿verdad? Pero que yo sepa, aquí nadie está borracho, ¿verdad? De hecho, vamos a hablar sobre el licor. Vamos a hablar sobre el licor, vamos a hablar sobre las bebidas. Todavía no, ese es un tema que quiero que lo esperen ahí un toque. Pero vamos a explicar el por qué, ya que usted tal vez le molesta que hablemos o leamos la Biblia
tomando té de arándanos. Que nos recomienden un vinito ahí. Sí, Recomienden un vino ahí. o un tamarindo, cabernet. tamarindo con botellas de Heineken. Entonces, Sí. entonces, el punto es que una cosa es ser inmoral, ¿verdad? O sea, alguien que es inmoral, realmente inmoral. Vamos a detallar, vamos a hacer una serie, o mejor, una serie de un día. Hablamos sobre el inmoral, qué es ser inmoral. Detallamos perfectamente qué es ser inmoral. Después, un avaro, ¿verdad? Después, un idólatra, que es ser un calumniador, que es alguien que habla muchísimo de cosas que no tiene que hablar. Sí. Un borracho, que es ser un borracho, ¿verdad? Ser literalmente un borracho. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, o estafador. ¿Qué es un estafador? ¿Verdad? Después, con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer, Ni para comer, man. ni para comer. Wow. Entonces, para los que nos preguntan cómo está la cosa, esa es la respuesta de Cristiano Malo ante nuestras declaraciones de la teología de la prosperidad. O sea, no estamos majando a nuestros propios hermanos. Estamos realmente haciendo lo que la Biblia nos manda hacer. He dicho. Fin del comunicado. No sé qué opinan, man. No, yo creo que exactamente. Porque muchas personas se escudan en el hecho en que dicen que estamos majándonos la manguera entre todos y las personas se están perdiendo. Es que se están perdiendo precisamente porque se permite. No, ya están perdidos. Ya, bueno, yo no lo Es que pongo así. uno tiene que ser, entonces uno tiene que callarse, hermano. No, es que precisamente por eso ese era mi punto, donde iba a finalizar, solo que me interrumpiste, man. Sí, te debería mandar al carajo. Pero es eso, precisamente esas personas se pierden porque se permite que se prediquen y se digan esas cosas como una verdad, man. Que la gente piensa que más si yo diezmo 100,000 voy a recibir 300,000, weón. Y así sucesivamente, man. No, como si todos los creyentes pensáramos igual. Y como si todos los creyentes pensáramos igual, man, porque, man, ¿qué va a pasar con la persona que diga, ok, man, yo diezmé, pero, man, estoy pasando una situación del carajo, man, con una estrechez económica, y, man, y todo lo que tenía, weón, o sea, man, ¿dónde está Dios en eso, weón? Mae, le duplico la apuesta. A ver qué opinan ustedes. Están los católicos, están los musulmanes, están, bueno, ¿cuáles religiones? Testigos de Jehová, mormones. Y yo solo he visto este tipo de, los budistas inclusive, taoístas, no sé, Hare Krishnas, y este tipo de esquema donde los pastores así piden plata y a la buchaca, solo sucede en... Los evangélicos. Pienso yo, o sea... No. O al menos este tipo de escándalo, porque no deja de ser un escándalo. No, pero es diferente. Por ejemplo, la Iglesia Católica, La Iglesia Católica no se mete con el diezmo, pero hay ofrendas, ¿verdad? Y recibe donaciones. Ofrendas pesadas. Sí, está ofrendas bien. pesadas y libres de impuestos y un montón de cosas más. Pero ¿verdad? los ve pidiendo como, por ejemplo, No, porque los ve es vendiendo otra forma, pañuelos. Es otra forma, por ejemplo, alguien puede decir que las cruzadas, o sea, todos los tesoros del Banco del Vaticano. O sea, hay oro guardado ahí y tal vez no piden como los cristianos evangélicos que en este momento lo están haciendo directo. Pero en aquel tiempo era espada o harina, ¿verdad? O sea, Hace 1000 años, ¿no? pero ¿y dónde está esa harina? Es que saquearon pueblos. O sea, ya ellos están en el top de top, man. Ellos más bien, man, pues, man, Mickey Mouse son ustedes. No, man. man, y tenés que recordar, man, que por ejemplo, man, en la época medieval, media alta, man, bueno, en la que vivió Martín Lutero, más que Martín Lutero vivió en la época medieval, ¿verdad? Pero hay la época medieval para que ustedes sepan y se cultiven poco y hay una Enciclopedia. hay dos épocas en las que se vive la época medieval, que era por cierto unos oscurantismo, man, muy raro, man. Que la época medieval baja y la época medieval alta. En la alta fue donde... Cuando Ronald dijo eso, no. Sí. Póngame en un pito, porque yo voy a estar ahí vociferando Corte. insultos y todo. Corte.
Pues digamos, seguí. Ya, ok, entonces Seguí. la cosa es esta. La iglesia cobraba indulgencias, por ejemplo, para sacar al tío Hans en Alemania del purgatorio, weón. Entonces, Fräulein, qué sé yo, que tenía que llevarle al padre, mae, las últimas 2 moneditas de oro para sacar al tío Hans. Exacto. Del purgatorio, mae, para que se fuera al cielo, mae. Entonces, todas esas cosas siempre han existido. Dicen que mae. hasta que no suene la moneda donde cae, Sí, mae. no, su alma no se librará. Ma, esa era una de las frases que tenían ellos. Hasta que la moneda, cuando no suene, cuando caiga dentro de la recinto, del tarrito de la ofrenda, el alma no se librará. Así va Y así parafraseando. sucesivamente. Hay otras más, dioses hindúes, dios de la rata, ¿verdad? Sí. Ofrendan comida, a la rata les dan comida, O sea, todavía a veces es peor porque las cosas que se puede comer una persona que necesita comer se la dan a los animales. A los animales, sí. Y a veces es más sagrado un bicho de esos que un ser humano. Literal. No sé qué termina siendo peor, ¿verdad? Pero el punto... La forma que existe, solo que diferente. Exacto. El Método. ser humano está de alguna forma... Y es que puede ser alguien que tal vez no cae en el tema de esto de la prosperidad, pero sí cae en el tema de que su Dios es el dinero. O sea, hay personas que parecen muy espirituales. A mí me ha pasado esto. Yo he estado en medio de situaciones en las que yo conozco mucha gente que es sana a nivel teológica, personas sanas a nivel, digamos, bíblicas, iglesias sanas y todo. Pero cuando entra un tema de finanzas, más se vuelven locos. Es otra vara. Ya. Es otra vara. Entonces la gente se convierte, le salen los que hay adentro, más salen cosas, comienzan a decir cosas que Campos tienen y que culebras. ver. Y la harina se vuelve, o tal vez si de alguna forma no llegó el dinero en la fecha que es o en lo que no es, entonces ya, ¿dónde está la esperanza? La esperanza entonces está en lo que yo creo, la esperanza está en Dios, no me importa Dios, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, haga esto, haga lo otro, Claro. no me interesa, mi plata es mi plata y a mí no me interesa lo que usted piense, lo que esté pasando, ¿me explico? Eso pasa mucho, eso pasa mucho. Y personas que usted los puede ver, calidad, ¿verdad? Teológicamente sanas, pero la harina es un problema universal, Heavy, sí. O sea, no hay un tabú más fuerte que la harina. O sea, aquí podemos hablar de sexo. Y de hecho que la Biblia habla más de dinero que Exacto. otras cosas, porque Por eso lo hace. Dios sabía el problema que hay del corazón de la gente con respecto al dinero. Correcto. Más, de hecho, Timoteo lo dice. Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, el dinero per se no es malo. O sea, el dinero Es un medio. es que el dinero no es bueno ni es malo. De man. herramienta. Sí, el dinero no es bueno ni es malo. Es como la gente que me decía, es que la música cristiana, no hay música cristiana, o sea, la música no es cristiana, Es música. es música, güey. O sea, ¿me entiendes? La plata es igual. O sea, eso tiene ese conjunto. La plata. Y aquí no estamos haciendo una crítica a que si usted es una persona que le ha ido bien, perfecto, gracias a Dios, usted ha sido prosperado, bendecido, ¿ya? Y le instamos a que igualmente por esa bendición que Dios le ha dado a usted también comparta de lo mucho que Dios le ha dado con otras personas. Parta con los cristianos malos. Y comparta, sí, varas. Si no, se pueden ir al carajo todo. Bueno, eso lo esclarece todo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Así es. Y ese es el punto, ¿verdad? Todos hemos caído en eso. Alguna vez nos desesperamos, ¿verdad? Esto es un brete, estoy aquí, pasó esto, o pongo tanta harina para otra cosa, y si no, ¿Y su fe? sí. Yo retomo la frase que un pastor que yo aprecio mucho y que admiro mucho, sobre todo, siempre nos ha dicho. Es más, lo voy a decir, el pastor Osvaldo Carrillo, es un cristiano. Por eso me extraña que se digan cosas como que el centro cristiano se predica sobre prosperidad, porque
en los 30 y pico años que yo estuve en esa iglesia nunca se ha predicado eso. Más bien se ha predicado sobre austeridad, ¿verdad? En muchas de las cosas y sobre la sabiduría, sobre cómo tratar las finanzas de la iglesia. Es más, esa iglesia construyó todo ese local sin una sola deuda, ¿verdad? Y con el trabajo de la gente, ¿verdad? Sí, nunca, porque la gente confunde. se confunde y yo para aclarar, yo ni siquiera estoy en esa iglesia, ¿verdad? Pero sí me pareció bueno aclarar el tema. Y él siempre dice una frase, que yo le pido a Dios para tener mis necesidades solventadas, o sea, tener mis necesidades, lo que yo ocupo, ¿verdad? Y un poquito más para bendecir a otras personas. Es que ese es el punto.